Tales sorpresas las que nos ha traído este 2020, ¿no? Así es literalmente como estar en una película, increíble. Claro, todo eso que no podía pasar porque era ciencia ficción, pasó. Película o mal sueño, estamos aquí, es real. Sí, muy real. ¿Sabes? Una vez escuché esta frase: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Sí, esa frase nos cae perfectamente. Hemos enfrentado muchos retos y nos hemos visto en la necesidad de crear nuevos hábitos o cambios en nuestra vida diaria. Hemos tenido que innovar. Este año también nos ha traído mucha tristeza y mucho aprendizaje. Podría describir en orden todo lo vivido, lo recuerdo tan nítidamente, mes a mes. No solo recuerdo lo que ocurrió, sino las cosas que yo pensaba, las ideas y decisiones que iba tomando pensando en el futuro. Con todo lo que hemos vivido, se podría escribir una crónica, una historia con un recuento de todo lo ocurrido. ¡Qué tiempos difíciles! Sí, realmente, tenemos tanto que contar y tantas reflexiones que hacer y procesar. Hemos vivido experiencias y hemos reflexionado desde diferentes aspectos para proteger la salud integral, el derecho a la educación, el trabajo y la economía familiar y del país, la comunicación, la participación ciudadana y la relación del Estado y la comunidad. Para aprender es importante tomarnos un tiempo, poder reflexionar sobre estas situaciones para seguir desarrollándonos a pesar del contexto de incertidumbre, para avanzar en nuestros proyectos de vida y de país. Estef, ¿cómo era la frase que nos compartiste? Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y como marineros expertos, es importante preguntarnos, ¿cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida el 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país? El propósito de hoy será reflexionar acerca de las experiencias vividas durante el año 2020, asumiendo la necesidad de construir el Estado de Derecho y una cultura de legalidad en nuestro país y formular propuestas para una mejor convivencia, desarrollo y bienestar como país. Y nuestro reto será redactar un texto a modo de crónica del 2020 para continuar desarrollándonos como personas y como país. Importante. Estado de Derecho, cultura de legalidad. He escuchado anteriormente que estos se expresan en los marcos jurídicos. ¿Qué significan los marcos jurídicos? Para descubrir eso y mucho más, es hora de llamar a la profesora María Rodríguez. ¡Bienvenida! Hola profesora, nos da mucho gusto tenerla. Hola Stephanie Junior. Hola chicas y chicos de la promo 2020. Es una alegría estar con ustedes. Con respecto a la pregunta, el marco jurídico se refiere al conjunto de leyes, reglas, legislaciones y cualquier otro instrumento de carácter legal, dado por el Congreso o por el Gobierno nacional, provincial y distrital. Profesora, un ejemplo son las leyes, resoluciones y decretos como lo que se fue publicando a lo largo del año para el uso obligatorio de las mascarillas o para mantener la distancia entre las personas o para la escuela no presencial. Sí, y también forman parte del marco jurídico las normas de uso general o los instrumentos de tipo internacional por los distintos acuerdos y leyes, como la Constitución de cada país y también sus códigos. Ah, es entonces algo así como las reglas del juego para la convivencia. Claro, entiendo que las reglas del juego sirven para poder orientarnos y darnos una dirección en nuestra convivencia. Un juego sin reglas podría desordenarnos al punto de generar caos y violencia. Un juego sin reglas para todos puede ser peligroso. Importante lo que mencionan. Todos, para poder convivir y hacer de nuestra vida algo sostenible y estable, necesitamos tener un código de cómo comportarnos. Pero este código no viene de la nada o de deseos inmediatos. Se tiene que basar en algo que sea para todos por igual y que nos prometa desarrollo y bienestar. Con lo que comenta, recuerdo que al inicio de la pandemia, con el primer caso conocido aquí en Perú, se cerró todo y nos pusieron en cuarentena. Nos adelantamos a otros países y aunque igual iban a aumentar los casos, luego parecimos casi primeros en el ranking de los más enfermos. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hubiese sucedido si no se hubiese hecho nada desde antes que hubieran más enfermos? Bueno, si reflexionamos sobre esos primeros momentos, seguramente veremos que eso tuvo que ver con distintos factores.
Quizá al principio hubo incredulidad sobre la posibilidad del contagio. También tenemos otros factores como que a la ciudadanía le fue difícil cumplir al inicio con esas reglas, ¿no? Yo calculo que nos tomó un poco más de un mes poder entender como ciudadanía que no debíamos salir de casa o visitar a las personas. Eso me hace pensar en que todas las personas somos como un equipo, desde los diferentes sectores. Por eso los estudiantes no asistieron a las escuelas y se creó Aprendo en Casa, para seguir aprendiendo durante la pandemia. El invierno fue duro. Cuando comenzó a subir la ola de contagios comenzamos a cumplir las normas. ¿Por qué así y por qué recién allí cuando veíamos que era difícil conseguir atención médica? ¿Por qué nos costó prevenir? Ahí la cosa se puso difícil, porque entiendo que somos diversos y en esa diversidad podemos tener distintos objetivos, priorizar distintos valores, tener distintas necesidades. ¿Cómo saber qué priorizar? Las razones han sido muchas y diversas. Es importante recordar que quienes formamos el tejido social tenemos distintas necesidades. Una de ellas ha sido la necesidad del trabajo. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos manos en la presencialidad y que sin esa mano de obra es difícil mantener el flujo económico. Entonces, de pronto tuvimos que comenzar a decidir y optar por una estrategia para poder mantener nuestra salud y nuestra economía como parte de nuestro derecho a una vida digna con iguales oportunidades para todos. ¡Wow! Claro, vamos integrando. Por un lado sabíamos que todas y todos tenemos derecho a una vida digna. Por ello se quiso salvar la vida de las personas manteniéndolas en cuarentena, pero eso afectó mucho el trabajo de tanta gente, sobre todo a los informales. No trabajar impedía que puedan satisfacer sus necesidades básicas, que son también parte de esa vida digna. ¡Qué complejo todo! Por eso se optó por lo del bono universal, por ejemplo. Somos parte de un todo, de un país en un mundo globalizado. Aquellos que forman parte de la economía formal invierten el dinero en protegerse en momentos de crisis, pero quienes no cuentan con ese dinero se quedan sin amparo. Y justamente un Estado de Derecho lo que busca es poder salvaguardar a todas las personas. Para fortalecer nuestra protección, entonces, algo se tiene que gestar con la participación de todas y todos. Entonces pueden tomarse las medidas y así garantizar una mejor protección para que en el mediano y largo plazo se pueda preservar la calidad de vida de esas personas en crisis como estas. Es una opción, sí. Es importante marcar un equilibrio y la coordinación entre lo que la ciudadanía necesita y lo que el Estado realiza. Para ello, cada uno tiene un rol. La ciudadanía debe informarse y contrastar lo que escucha y comprender lo que el Estado busca como entidad que nos protege. Para ello es importante que el Estado y las instituciones puedan recoger las voces y necesidades de todas y todos. Mientras tanto, ¿cómo ponernos de acuerdo en nuestra convivencia con tantas y distintas necesidades? ¿Cómo llegar a acuerdos mínimos comunes desde la diversidad para estar protegidos en nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones? Qué bueno que lo mencionas. Justamente para eso es que sirven los marcos jurídicos. Las reglas son para autocuidarnos a nosotros mismos y convivir en paz, no solo para corregir a las personas cuando delinquen. Para ello es importante investigar y poder reconocer las situaciones y qué siente, qué necesita la ciudadanía, así como valorar la existencia de un Estado de Derecho. He escuchado eso de Estado de Derecho últimamente. ¿Nos puede explicar a qué se refiere, profesora? Según la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Eso de que se aplican con independencia tiene sentido para mí en un sistema democrático, pues en nuestro gobierno existen 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y la idea es que las personas que lo conforman sean independientes unas de las otras para darle objetividad a las acciones a tomar. Este principio de gobernanza además dice que debe ser compatible con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Esto significa que las leyes y reglas están reconocidas por toda la humanidad como legítimas a través de las instituciones que conforman la OEA, Organización de Estados Americanos,
o las Naciones Unidas. ¡Wow! Recién estoy comprendiendo esto del Estado de Derecho. Me alegro, Junior. Y por último, un Estado de Derecho para la ONU exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. A ver, vayamos por partes. Cuando dice que el principio de gobernanza es compatible con derechos humanos, entonces se habla de principios universales que guían y garantizan nuestros derechos como personas. Por ejemplo, tenemos derecho a disfrutar de una vida digna o de libre pensamiento. Sí, es importante conocer nuestros derechos humanos, como también es importante conocer nuestros deberes para poder honrar los derechos que tenemos en una convivencia. Comprendo. Entonces, no por mi derecho a tener bienestar puedo restarle bienestar a otro grupo humano. O no por pensar distinto voy a atentar contra la vida o los derechos de otros. Así es, pero esto no siempre sucede así. Por eso es necesario conocer cuáles son los límites y tener conocimiento de los temas. Además, es importante establecer un orden en las reglas de juego para todas y todos por igual. Para ser conocedores del tema, hay que informarnos, actualizarnos, así como investigar y reflexionar sobre el asunto para atender a las complejidades de manera justa. Así es. Para que exista un Estado de Derecho es importante estudiar, socializar, dialogar sin perder el punto central, que es la igualdad de oportunidades, así como la equidad y la justicia, y otros principios que nos llevan al desarrollo, tanto personal como de país. Queda clara la importancia cuando revisamos algunos aspectos de nuestra convivencia. ¿Cómo nos llevamos entre nosotras y nosotros? ¿Somos capaces de llegar a acuerdos respetando los derechos de todos y de cada persona? ¿Cómo sé cuándo debo parar o seguir mis deseos? Hay que tomar en cuenta el bien común. Para ello hay que retomar la idea del establecimiento del orden y que éste vaya acompañado de poder diferenciar y definir una cultura de la legalidad. Esta significa que la cultura, etos, la forma de comportarnos como sociedad y pensamientos dominantes en una sociedad se guían por la observancia de la ley. ¿Sería algo así como sentirnos representados y realmente amparados por esa ley? Se trata de que haya un equilibrio de la sociedad con esa ley. Esta ley debe legitimarse, pues son leyes reconocidas por todos los actores de la sociedad como útiles para mejorar la convivencia. Claro, se consideran importantes porque las personas las consideran útiles al estimular un equilibrio entre el orden y la libertad. Bajo el Estado de Derecho, todas y todos, independientemente de la raza, credo, color, género, antecedentes familiares o las condiciones económicas, sociales y políticas, deben ser tratados por igual. El gobernante, al igual que el gobernado, debe responder ante el Estado de Derecho. Godson 2000. Tiene sentido que las leyes sean para todas las personas por igual. ¿Y cómo lo logramos? En primer lugar, informándonos y participando, ¿no? Así es, Stephanie. Participar es un primer paso. En la cultura de la legalidad es importante que la participación se dé dentro de ese marco y por ello nuestros principios deben estar claros para poder comprender por qué es importante obedecer las leyes. Cuando obedezco una ley es porque comprendo que es parte del bien común, que está ligado a los derechos de todas las demás personas con las que convivo, ¿no? Así es, y hay leyes que cambian con el tiempo, porque responden al proceso histórico de una sociedad. Por ejemplo, algunos países tuvieron en siglos pasados leyes referidas a la esclavitud, aspecto que claramente cambió al día de hoy. Vemos además cómo los derechos humanos se toman en cuenta para estas decisiones. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, se estableció que nos quedemos en casa y fue importante que cumplamos los decretos para poder ayudar a garantizar que nuestros padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, etcétera, pudiesen ser atendidos en caso de contagiarse del COVID-19 y requieran hospitalización. Sí, teniendo en cuenta nuestro sistema de salud, esa medida era importante. Nuestra noción de bien común y las lamentables pérdidas nos enseñaron a darle legitimidad a esa norma. Y comenzamos a cuidarnos siguiendo los lineamientos de quedarnos en casa o usar la bioseguridad.
Parece que tener una cultura de la legalidad nos lleva a tener noción de responsabilidad con todas las personas que nos rodean y todos. Desde nuestra posición tenemos grandes y pequeñas responsabilidades. Se trata de tener responsabilidad y de poder mirar el mediano y el largo plazo, no solo las circunstancias o los intereses del momento. Se trata de ir priorizando el derecho a la vida de todas las personas, así como sus libertades, pero hay que saber ser libre también. Tenemos la responsabilidad de ser autónomos y de saber tomar decisiones que respeten los derechos y los deberes y buscar el bien común. La participación ciudadana en este caso fue poder acatar esas normas. Y claro, hubo pros y contras. Por ejemplo, no poder salir de casa a estudiar fue una gran dificultad. Por eso es que fue importante establecer planes de contingencia que también estaban regulados, como el aprendo en casa o el teletrabajo. Todos nos adecuamos a ello. A ver, si visualizo una línea de tiempo para escribir la crónica, recuerdo al principio de año la preocupación por no ir a las clases presenciales, y luego veo como todos se emocionaron por la novedad de las clases a distancia. Ahora al escribir la crónica hay que estar al tanto de cómo nos lleva esta situación. Al inicio de la pandemia teníamos que quedarnos en casa, usar lo poco o mucho que teníamos de reserva, pues mucha gente se estaba enfermando. Luego de un tiempo pasamos por otras fases. En una de ellas la necesidad económica se volvió más grande. En otra vimos que la enfermedad se iba controlando. Las y los médicos ya conocían cómo hacer las cosas, lo que ahora nos permite salir con cuidado, con nuestras mascarillas y con los nuevos hábitos de higiene que hemos adoptado para poder cumplir otros deberes, como el del trabajo. Aprendimos y así vamos avanzando. Interesante eso de ir sabiendo cómo y cuándo comportarnos de una forma u otra para asegurar nuestro desarrollo, saber protegernos y no contagiarnos del COVID-19. Este es otro momento que se puede resaltar en la crónica. Es interesante ver cómo participamos con nuestros nuevos hábitos, en este caso siguiendo protocolos en las diferentes fases. En otros momentos nos hemos unido para expresar nuestro sentir, teniendo los cuidados pertinentes. Unos dicen, no entiendo, antes se decía nada de salir. Ahora muchos están saliendo con el cuidado necesario. Lo que no hay que perder de vista con nuestra participación es el norte al que vamos, y este es el de una convivencia pacífica. Sin embargo, también la cultura de la legalidad reconoce que la regulación de las normas pueden formar parte del mecanismo que verifica que se cumple el Estado de Derecho. Así se garantiza que el sistema sea sólido en su esencia. Cuando las instituciones no cumplen con ciertos criterios éticos o no toman en cuenta a la ciudadanía y sus necesidades, podrían estar funcionando de maneras menos democráticas y más autoritarias, lo cual nos pone nuevamente en una situación límite. Sin embargo, es muy importante saber que la democracia no se trata de mayoría manda, sino de honrar los principios y derechos fundamentales para todas y todos, y de seguir el Estado de Derecho. Teniendo los cuidados, podemos priorizar nuestra actuación como ciudadanos. Por eso es necesario reflexionar sobre los asuntos públicos para tomar posición y participar como ciudadanía. Participar y reconocernos de forma activa ante nuestra realidad es importante, pero no se trata de solo dejarse llevar por la pasión. Es muy importante la reflexión, la regulación de nuestras emociones e informarnos de distintas fuentes para no caer en sesgos, pues no quisiéramos convertirnos en lo que tanto criticamos. Sí, claro. Por ejemplo, no vamos a ser violentos. Tenemos que poder dialogar y regular nuestras emociones para ser una sociedad más empática y ética. Con respecto a la ética, por ejemplo, podríamos sin darnos cuenta corrompernos con favores, como algo que es natural. Por eso es importante comprender nuestro comportamiento para ser correctos de acuerdo a la ley y a la ética. Hoy, cercanos al Bicentenario, se ha podido escuchar la voz de la ciudadanía adolescente y joven. ¿Qué se ha podido registrar de estas voces? Según Ipsos, en el estudio de valores para jóvenes peruanos en el 2019, tenemos 3 grandes desafíos como país. El 58% de los jóvenes creen que el problema principal es la corrupción. El 45% cree que es la delincuencia y el 33% cree que es un problema principal la violencia de género. ¿Pero eso se va a quedar así? ¿Cómo lo cambiamos?
Paso a paso. Primero, lo importante de saber qué y cómo se piensa es que la ciudadanía puede escucharse. Así se aprende a dialogar sobre los objetivos que se tienen para poder dirigirse y lograr el bien común. De hecho, es lo que está pasando ahora, último, a través de los medios virtuales. Sí, eso está sucediendo. Si se piensa en corrupción, podemos empezar desde nosotros mismos. Hay que poder generar las condiciones en el tiempo para que esto vaya siendo distinto. Por eso la importancia tanto de ser coherentes como de fortalecer las instituciones y que se cree en ellas también. Una condición creada para las y los jóvenes, por ejemplo, es poder tener más espacios culturales que les permitan compartir su arte o las cosas que han aprendido. Teniendo esos espacios podemos conocernos mejor y conocer mejor a la juventud. Yo recuerdo una cita de Gandhi que dice: somos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Para eso es importante revisar nuestros valores y si tenemos miedo, hay que poder encontrar en la comunidad apoyo para que ese miedo se disipe sin violencia, respetando las reglas del juego en una comunicación no violenta. Sí, la violencia trae miedo, no lo disipa. Por eso es tan importante saber manejar la ira que nos deja la indignación. No se trata de anular a los demás por no pensar como uno. La desconfianza nos polariza. Si somos distintos y nos sentimos defraudados, ¿cómo confiar? Con respecto a tu pregunta, Steph, recientemente vi esto sobre cómo es la generación del Bicentenario. Somos incondicionales con nuestros ideales. Pertenecemos al grupo generacional más joven, conocido como los Centennials. Somos la generación digital más experta. Somos menos pesimistas que el promedio de la población. El 94% pertenece a una red social. El 53% tiene smartphone. Somos organizados, disciplinados y planificamos nuestra vida y nos hacemos cargo de nuestros actos. Y aquí nuevamente el dato, que el 58% cree que el principal problema del Perú es la corrupción. Una potente generación, la del Bicentenario. El optimismo es clave. Me siento muy honrada de acompañarlos. Yo también me siento muy honrada. Gracias. Así que, querida Promo 2020, Promo Imparable, tenemos mucho por hacer en conjunto con las otras generaciones. Y sí, la esperanza es muy importante y la inteligencia socioafectiva también. Por eso toca identificar qué otras violencias que parecen normales tienen que cambiar. Como por ejemplo, la que existe en el trato que nos damos entre hombres y mujeres, o entre adultos y niños o adolescentes. Esto puede ser parte de las proyecciones a futuro. Se puede considerar como parte de la crónica del 2020. Es importante estar atentos. Ya hemos visto en otros programas el tema de la violencia, que no solo es física, sino también psicológica o simbólica, y se da a través de dinámicas que nos hacen actuar por miedo más que con bienestar. Por eso, cuando se usa el humor para reír, este no puede ser a costa de una burla sobre alguien. O si algo te da cólera, no puedes ir y actuar con ira irracional porque eso se vuelve un hábito. Todo esto es importante en nuestra convivencia entre adolescentes. Respetar al que es distinto a ti, sin sacarle la cartuchera o esconderle sus cuadernos, sin burlarse, sin hacer público lo que te contó, lo que te confió, sin engañar a la amiga o hablar a sus espaldas. Eso es acoso escolar o bullying. Así es. ¿Cómo queremos honrar nuestros derechos si en nuestro comportamiento diario no respetamos a nuestras compañeras y compañeros? Es un interesante punto de partida para poder completarnos como generación bicentenaria y comenzar a construir el Perú que queremos, uno más justo, libre de violencia y sin corrupción. Este punto puedo incluirlo en mis proyecciones a futuro, como parte de la crónica del 2020. ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país? Según lo que hemos visto, es importante ser conscientes de cómo nos tratamos, de cómo manejamos nuestras emociones, al conversar con los demás y así saber qué es o no correcto hacer. Entre los compromisos que podemos tomar en cuenta está el de aprender a escuchar, no burlarnos o gritarles a las personas. Como ciudadanos podemos comprometernos a comprender lo que significa una cultura de la legalidad y observar que ésta cumpla verdaderamente con el Estado de Derecho, sabiendo y defendiendo nuestros derechos y siendo responsables en el cumplimiento de nuestros deberes. Ahora les toca a ustedes, mi querida Promo 2020.
El reto que tienen es redactar un texto a modo de crónica del año 2020 para continuar desarrollándonos como personas y como país.